Para mí la inteligencia artificial es una herramienta. Voy a partir de ahí. Ahora, si se desarrolla y cae en manos espurias, ¿puede producir algo malo? Sí. Yo tiendo a pensar y siempre hablo de AI for good, ¿no? ¿Para qué la usamos en algo positivo? Yo creo que las entidades bancarias hoy en día son las más beneficiadas porque la inteligencia artificial se está utilizando mucho para la seguridad web. Si yo no tengo la capacidad de entender lo que me está respondiendo, no puedo confiar en lo que me está respondiendo porque no sé con qué fue entrenado. ¿Cómo se está usando hoy, entonces, inteligencia artificial o qué técnicas en los bancos? Hay 3 implementaciones que me parecen muy importantes. Una tiene que ver con seguridad informática. El segundo uso es este de la atención al cliente. Y el tercer uso tiene que ver con esos bots muy molestos, que todos odiamos, están pasando a ser agentes. Mejora la interacción y aprende esa interacción. Entonces, qué bueno sería ir un paso más allá, donde pueden ver los bancos y distintas empresas, es aprender esas interacciones. Si somos 15 personas en un molde de tiempo, que preguntamos exactamente lo mismo, bueno, hay una necesidad ahí que no está cubierta. Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a seguir hablando de transformación digital, de Gen AI, de cómo repercute todo esto en nuestros trabajos. Recién tuve algunas charlas informales y alguien me decía, necesito hablar más de inteligencia artificial, necesito saber qué va a pasar con todo esto, cuáles son las herramientas que puedo usar en el día a día. Vamos a darle la bienvenida a Vanessa Silio, si querés ir pasando. Ella es directora senior de ingeniería de Salesforce y además board member de Chicas en Tecnología. Adelante, ahí en esa silla te está esperando. Chicas en Tecnología, una gran organización inspiradora para que se sumen más mujeres al mundo de la tecnología. Voy a empezar tranqui con una máxima que escuchamos por todos lados, sobre todo en titulares, esto de la inteligencia artificial viene por mí, viene por mi trabajo va a desaparecer, nos van a reemplazar las máquinas. ¿Qué hay de cierto en esta máxima? A ver, yo creo que es muy difícil explicar el futuro a partir del pasado, pero yo esto lo vengo escuchando hace 10 años. Ok. O sea, la tecnología va a reemplazar a, no sé, las cabinas de peaje. La tecnología, y sí, la realidad es que hay muchas cosas que van a ser reemplazadas con la tecnología, es verdad. Ahora, yo no creo que la tecnología reemplace a la sapiencia y reemplace al humano, reemplace a la creatividad. Lo que sí es, hay ciertos roles que van a ser reemplazados y yo no lo veo como algo malo. Lo veo como algo positivo. ¿Eso implica que esos roles, esa gente va a desaparecer, que la vamos a tachar? No. Esa gente se la puede reconvertir o se debe reconvertir en otra cosa. ¿Hay algún cliché tal vez que decir, bueno, fue al data entry, a una persona que está cargando datos? Claramente una IA puede reemplazar ese rol, pero ¿qué otros roles podría reemplazar en algunas tareas la IA? Yo creo que gran parte en los programadores, por ejemplo, pero la parte repetitiva, la parte aburrida de los roles de tecnología podría llegar a ser reemplazada. Yo sinceramente no creo que reemplace a full, punta a punta, el servicio de atención al cliente. Lo que sí creo es que puede hacer esa tarea muchísimo más amena. Por ejemplo, a la persona, o sea, a la persona que esté interactuando con la otra persona, a ambas partes de esa conversación les puede brindar información que puede mejorar esa interacción. Entonces, ¿va a reemplazar a esta persona o no la va a reemplazar? Va a potenciar esa interacción, va a potenciar ese trabajo. Puedo dar un caso muy concreto de esta interacción potenciada por la inteligencia artificial, que es, vos te quedás sin internet, llamás a la empresa, tenés que marcar, a la empresa que te provee internet, tenés que marcar 500, digamos, para llegar a la persona a la cual le explicás el problema. Cuando vos le explicaste el problema, probablemente ya se lo explicaste a otras personas y vas de un lado a otro. Y yo lo conté hace poco, que en mi caso particular no era la primera vez que me pasaba eso. Entonces, claramente yo
estaba predispuesta a perder un montón de tiempo en esa interacción. Por otro lado, después, producto de eso, vino un técnico a mi casa, y ese técnico a mi casa, cuando llegó, yo le tuve que explicar exactamente todo lo mismo que había explicado telefónicamente, y además todo lo que habían hecho las otras personas que habían venido anteriormente. Entonces digo, ahí hay una fricción, y esa persona que vino a mi casa probablemente venía de otras casas en las cuales no lo esperan con un convite, no lo esperan con un lunch. Sí. Lo esperan bastante ofuscado porque tienen un problema y probablemente lo estén esperando hace bastante tiempo. Entonces digo, a ver, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar a la persona del call center por un bot? No. ¿La inteligencia artificial va a reemplazar a esa persona que viene a resolverte el problema? No, no lo va a reemplazar. Ahora, sí va a potenciar esas interacciones. Va a agilizar tiempo, supongo, reducir burocracias. Pensaba también que muchas veces siempre la respuesta es la misma, ¿no? Desconectar un ratito el módem 3 segundos y volver. Y para es que a veces pasar por... funciona, es que a veces esa es la respuesta, o a veces eso nos abre el camino a un montón de otras partes del troubleshooting. Claro. ¿No? Ahora, si es la tercera vez que vos llamás y 3 veces te dicen desconectar el módem, realmente hay una mala predisposición. ¿No? Entonces, si la inteligencia artificial te puede resumir, bueno, esto ya lo hizo, o sea, tiene que hacer otra cosa, ¿no? En una de tus últimas charlas de Campus Party decías que la inteligencia artificial es como la energía nuclear. Y me gustaría que desarrolles ese concepto. El concepto. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta, voy a partir de ahí. Es una herramienta como muchas otras herramientas. Arranqué esa charla hablando de un cuchillo, que es una herramienta muy primitiva, que sirve para muchas cosas. Y a medida que fuimos manejando mejor el cuchillo y lo fuimos evolucionando, también lo podemos traspolar su uso a otros usos mucho más creativos. Pero que también el mismo cuchillo, si cae en malas manos, puede servir para matar. Ahí es donde yo comparo la inteligencia artificial con la energía nuclear. La energía nuclear en sí permitió el desarrollo de la humanidad en cosas muy positivas. La tomografía, en avances médicos, muchas ciudades tienen electricidad gracias a la energía nuclear. Se redujo, aunque es medio raro decirlo de esa manera, pero se redujo el impacto ambiental porque la electricidad se genera de una manera mucho más contaminante en el día a día, ¿no? Sabemos que un accidente nuclear, pero la energía nuclear, si cae en manos espurias, te produce un Hiroshima y un Nagasaki. ¿Es el uso más cotidiano de la energía nuclear? No. ¿Es el uso que vemos todo el tiempo de la energía nuclear? No. Ahora, lo mismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si se desarrolla y cae en manos espurias, ¿puede producir algo malo? Sí. Internet también es otra herramienta que nos facilitó la vida en un montón de aspectos, pero bueno, también existe la dark web y también existe la deep web. Entonces, las drogas también hablé en la charla, digo. Las drogas vistas desde un punto de vista positivo y las drogas vistas desde un punto de vista negativo, ¿no? Y si pensamos en una entidad bancaria, si pensamos en el mundo financiero, ¿qué tipo de herramientas se están usando hoy en materia de GenAI, pero también de IA, ¿no? Puede ser Machine Learning, puede ser otras técnicas. ¿Qué se está haciendo hoy y cuáles son los principales miedos que desde acá, como periodista, escucho mucho miedo a la seguridad, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros datos que estamos dándole a ese modelo fundacional de IA generativa? Yo tiendo a pensar y siempre hablo de AI for good, ¿no? ¿Para qué la usamos en algo positivo? Yo creo que las entidades bancarias hoy en día son las más beneficiadas porque la inteligencia artificial se está utilizando mucho para la seguridad web, que era una gran deuda que teníamos todos aquellos que trabajamos en Internet. Tema datos. ¿Es un miedo? Sí, es un miedo. ¿Está fundado? Puede ser que esté fundado. La realidad también es que hoy en día está blindado. Los datos son de los dueños de los datos.
No cualquiera, o por lo menos digo, esto es cuando hablamos de caer en manos espurias, no cualquier base de datos puede caer en alimentar cualquier modelo. Hay algo medio raro que me parece que se está empezando a hablar en el mundo, que es la democratización de los datos. Sí. ¿Qué diferente sería esta conversación si yo te digo, te compro tus datos? Te los compro, tus datos. Esto es un Aura Ring que es como me toma todo el tiempo datos biométricos. El que tiene Ginobili. ¿No supieron que tiene un anillo? Sí, bueno, el príncipe Harry y demás. Es este. Porque yo llegué a la inteligencia artificial a través de, más allá de mi propia formación, me gustó ir un poquito más allá y llegué a través de un tema médico. Entonces dije, bueno, quiero ir un poquito más allá y quiero tener todo el tiempo mis datos médicos. Pero bueno, no uso reloj y no estoy todo el tiempo con el celular encima porque me quema un poco la cabeza. Entonces tengo una Oura Ring. Bueno, esto está todo el tiempo, 24 horas del día tomando mis datos biométricos, un montón de datos biométricos. Bueno, ¿qué pasa? Mirá cómo cambia esta conversación del miedo a los datos a que venga Oura Ring y me diga, mira, yo te compro estos datos. Yo te los compro, yo quiero saber por qué, porque hay algo en vos que realmente yo puedo tomar para usarlo para el bien. Por ejemplo, para los digital siblings, que son gemelos digitales que se usan para probar drogas o probar tratamientos, utilizando inteligencia artificial. ¿Qué pasa si viene un banco determinado y me dice, mira, yo quiero comprar tus datos y cómo invertís vos y los quiero comprar? Yo pensé que ya los tenías, le diría. Bueno, no los tiene todos, o no debería tenerlos todos. Hay un montón de conversaciones que dejan de pasar, ¿no? No es verdad esto de todos los datos, o sea, que todos los datos son públicos y cualquiera los puede tener. Hay datos que son públicos y hay datos que no se pueden compartir o no se deberían compartir. Y si se comparten en distintos países es ilegal. Yo creo que si bien falta mucho para legislar en lo que es inteligencia artificial, la primera legislación está enfocada en de quién son los datos. ¿Y de quiénes son los datos entonces? Yo creo que los datos son de quien los genera. Y creo fielmente en esto de la democratización de los datos. Los datos son míos y el que los quiere usar me los puede pedir y yo decido dárselos o me los puede comprar. Pero los datos son míos. Lo que pienso es cómo pueden ayudar estos datos para la validación de identidad de acá a los próximos 5 años, teniendo en cuenta que ya hay muchos estudios que dicen, bueno, de acá a 2 años, el 75% de los contenidos en Internet van a ser compuestos por inteligencia artificial, ¿no? Generados, no compuestos. Sí. Por el otro lado, tenemos a estas esferas que escanean nuestro iris. No me quiero meter demasiado ahí, pero quiero ejemplificar. Tenemos estas esferas que nos escanean el iris y nos venden como un nuevo sistema de validación mucho más efectivo. Entonces, ¿nuestros datos podrían ayudarnos a reducir los fraudes o a la validación de nuestra identidad en un futuro cercano? Sí, sí, totalmente. Y eso ayudaría a muchas entidades bancarias. Y también ayudaría a esto de la validación sin tener que estar presencial. Hoy en día, también hablaban en la charla, ¿van a dejar de existir los bancos? No sé, pero la realidad es que hoy en día, mientras siga existiendo el dinero físico y mientras sigan existiendo transacciones que requieran de una validación presencial, los bancos van a tener que seguir existiendo. Creo que hacia dónde van la utilización de estos datos biométricos es a no requerir la presencialidad para estas transacciones complejas o sensibles. Ok. Hace poco una gerente de una gran empresa me dijo, a veces los clientes no saben qué técnica de IA tienen que aplicar en su negocio. Entonces me contaba que un cliente le dijo, quiero 1 kilo de GenAI. No importa que no sepa ese cliente cómo usarla. Y ella me decía, ese cliente no necesitaba GenAI, necesitaba otra técnica. Entonces, ¿cómo distinguir qué IA usar según nuestro negocio o necesidad? Es buenísimo eso. Es buenísimo porque yo lo veo mucho. Yo creo que hoy en día estamos hay algo que tiene que ver con el FOMO.
Hay algo que el FOMO es el miedo a estar perdiéndonos algo, que es un concepto que lo adoptamos con las redes sociales. Esta ansiedad que nos produce de que hay algo que está pasando en el mundo virtual y yo no lo estoy viendo. Yo creo que hay un FOMO corporativo con la inteligencia artificial y también hay un pedido top-down de viene alguien y dice, che, pará, están todos hablando de inteligencia artificial, un board. Están todos hablando de inteligencia artificial y nosotros no tenemos nada de inteligencia artificial. ¿Y eso cómo se traduce en escalas más bajas? Es, che, tenemos que aplicar algo. ¿Y qué aplicamos? Y no sé. Yo lo que creo que faltan son casos de uso, que es esto lo que en sistemas decimos como, o algo que, otro concepto que se usa mucho es el job to be done, o sea, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el FOMO con estos casos, con la necesidad de casos de uso se traduce en dame 1 kilo de inteligencia artificial porque yo lo tengo que aplicar. También hay una contrapartida, la verdad es que yo no tengo presupuesto como para invertir en investigación y desarrollo, que es donde caería inteligencia artificial. Yo creo que para atacar ese FOMO o esa incertidumbre es donde tenemos que empezar a pensar a la inteligencia artificial como una herramienta de uso cotidiano de abajo para arriba. O sea, tenemos que empezar a conocerla. Y hay algo ahí que a mí me gusta hacer una comparativa con el Excel o con la regla de 3 simple. O sea, nosotros aprendimos una herramienta que no sabíamos bien para qué la íbamos a usar y de golpe, muchísimos años después, nos damos cuenta que, no digo no podemos vivir sin ella, pero la usamos para un montón de cosas. Yo creo que todos los que estamos acá utilizamos el Excel como herramienta básica para administrar los gastos de la casa. No sé, se puede usar para administrar las redes sociales, se puede usar para intercambiar información y si abrís un emprendimiento creo que el Excel es lo primero. O sea, primero tenés la misión, la visión y qué estás haciendo y después un Excel o spreadsheet para administrar las tareas, ¿no? Esa es la adopción de una herramienta. Cuando vos te enseñan una herramienta que se usa para hacer sumas, restas, planilla de cálculo, yo la adopto y después la empiezo a traspolar y la uso para otras cosas. Y ahí es donde te vienen estos casos de uso. ¿No? Porque cuando vos haces el emprendimiento ya decís, ¿y cómo suplo esta necesidad? Y aplico esto. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que hacer el mismo camino, tiene que hacer un camino análogo. No, tenemos una adopción del día a día, estamos en una reunión de trabajo, bueno, mirá, tenemos este producto. ¿No habrá alguna herramienta en el mercado de inteligencia artificial que supla esta necesidad, que cumpla con esta necesidad? O, no, mirá, la verdad es que podríamos crear un GPT, que es algo súper sencillo, que se hace con $20. O sea, podemos crear un GPT. Ah, pero pará, podemos crear un GPT, pero ¿para qué va a tener datos de nuestros clientes? Bueno, ahí ya, ¿y qué pasa con los datos? Bueno, nada, te fijás. Vos pagás los $20 y ya los datos no alimentan un gran cerebro, alimentan tu cerebrito, porque no estás usando, pues estás usando la versión paga. Entonces, entonces esas preguntas te las podés empezar a hacer y esa información es una herramienta. Y hay una especie de red social de agentes, de GPTs, que es muy bueno. Yo lo veo como un poco el futuro de las redes sociales, ¿no? Gente creando bases de datos de prompts. Claro. Que los venden. Sí. Por ejemplo, esto es genial, sobre todo en España estuve viendo 2 o 3 startups que lo que se dedican es a resolver problemas en lo que acá en Argentina se dicen pymes con prompts de ChatGPT. Entonces vos tenés la versión paga de ChatGPT y utilizás esos prompts y resolvés problemas. Yo tengo un caso de un ex colega, yo trabajé en una petrolera, la petrolera se fue del país, entonces decidimos tomar distintos caminos. Uno de los directivos del área de finanzas se abrió una fábrica de pastas con el hermano. Entonces, hace 4 años después están abriendo su tercera franquicia. Cuando me vio en LinkedIn, que yo estaba dando las charlas, empezamos a charlar. Y lo que me contó dice, mira, estoy abriendo la tercera franquicia y estoy abriendo una fábrica donde hacemos la fabricación centralizada para repartir las pastas a las distintas sucursales. Y con las bases de datos de prompts resolvió la logística. Mira. Y compró los prompts para resolver la logística. ¿Dónde está la clave de esto? Lógicamente él tiene una formación y todos los datos los tenía digitalizados y los tenía curados, ¿no? Que yo lo traspolo del arte, los tenía, homologados los datos, o sea, curados.
Entonces dijo, bueno, a ver, yo tengo los datos curados, tengo el Excel, tengo el spreadsheet. Bueno, buenísimo. Armó un GPT, compró los prompts y armó la logística. Todo esto que estamos hablando, o sea, bueno, estos agentes, pagando la membresía de OpenAI de $20, puedes experimentar. Pero después está Salesforce, ¿no? Después está Amazon Web Services, que tiene una plataforma en donde tenés diferentes modelos que podés combinar. No es infinito, pero... Es infinito, es bastante infinito. Bueno, ¿dónde me empecé yo a entrar a full? ¿Cómo llegué al anillo, digamos? Ahí vas. Tu momento eureka. Mi momento eureka fue, yo tengo 3 hijos, voy a resumirlo. En mi último embarazo se complicó, todo tiene un final muy feliz, una complicación que terminó siendo simple, pero en ese momento yo, mujer corporativa, vivir arriba de un avión y estar todo el día en reuniones, de golpe tuve que correr el foco y estaba mucho tiempo en médicos, haciéndome análisis y demás. Hasta que en un momento dije, bueno, la verdad es que no voy a trabajar más porque, digamos, mi agenda, todo el mundo dependía de mí, de mis agendas médicas. Y me encontré en un momento en el cual tenía mucho tiempo libre. Con 3 pibes tenía tiempo libre. Increíble. No, pero tenía tiempo libre en serio. Y entonces, claro, nada, mientras estaba en el médico o esperando, me tenían que hacer algunas transfusiones y Instagram. Al segundo día quería revolear el teléfono porque me ponía nerviosa Instagram, porque veía que gente mostraba la vida que no es. Entonces, bueno, me llegó un libro, después me llevó a mi mamá para hablar y llegó un momento que yo estaba haciendo un posgrado en el MIT al cual le había puesto una pausa porque, bueno, me tenía que enfocar en esto y ellos me dijeron... Olvídate, rendís en febrero, olvídate. Después lo terminás, no te hagas problema, enfocate en tu salud. Pero bueno, llegó un momento que me empecé a llevar la computadora. Y ellos utilizaban una herramienta que es Ikigai, que es una herramienta que hicieron varias personas del MIT, que es básicamente muy parecida a la de Amazon, pero obviamente muchísimo menos costosa. Y empecé a armar un LLM con mis datos médicos, con lo que me estaba pasando en ese momento. Yo decía, pero si esto pasa en los embarazos, yo tuve 3 embarazos, ¿por qué esto no lo detectó nunca nadie antes? Y bueno, y había una controversia entre, en Estados Unidos hacían un tratamiento y acá en Argentina me estaban haciendo un tratamiento diferente. Entonces yo decía, bueno, a ver. Espera, le adjuntabas tus resultados. Todos los resultados y después les empecé a poner resultados de mis otros embarazos, porque tenía todo digital. Claro. Y después... Qué suerte ese médico. Qué suerte ese médico igual que tenía esa gente. ¿O no se lo compartiste al médico? Tuvimos una charla con el médico en el cual llevé, me dijo, te estás haciendo muchas preguntas, no sé si es bueno o malo para vos en ese momento, pero esto no terminó ahí, porque mi hijo nació todo bien y tuvo también alguna complicación médica. Entonces me pasó que yo ahí ya no estaba trabajando porque estaba de licencia. Y el bebé nació prematuro, entonces lo tenía que tener en un fular, que es básicamente contra el pecho todo el tiempo, pero era muy chiquitito, entonces yo estaba todo el día con un bebé acá, que mucho no hacía, entonces nada, estaba con la computadora y me iba a un bar y y terminé haciendo exactamente lo mismo con los datos del bebé, con los datos médicos del bebé, ampliando ese LLM. Y así como quien no quiere la cosa, llegó un día que era la fecha en la cual yo tenía que rendir el examen final, digamos, el trabajo final del posgrado. Lo que me pasó fue que dije, lo rindo, porque la realidad es que lo rindo. Claro, cuando mostré lo que había hecho, se quedaron todos, ¿en serio? Wow. ¿En serio vos hiciste esto? Y fue que me fue llevando con una herramienta que, a ver, la parametrización de esas herramientas no fue tan simple, pero nada, utilicé una herramienta y después tuve que empezar a ver cosas que yo no tenía en cuenta, como esto que vos me decís, la privacidad de los datos. Por eso sé de lo de la democratización de los datos y que hay varios movimientos en el mundo que buscan eso. De hecho, a los laboratorios les sería mucho más fácil poder comprar ciertos datos de cierta gente y no lo pueden hacer hoy en día. Legalmente. Entendemos que claro, sí. no lo deberían hacer, no lo pueden hacer, no lo deberían hacer. Por eso empecé a estudiar esto de quién son los datos. Y respecto de Salesforce es muy, pero hiper recontra cuidadoso acerca de la información. Digamos, la información es del cliente. Entonces hay una parte que vos, o sea, es tuya, la podés explotar vos. Mirá qué loco sería, ¿no? Mirá qué loco sería si vos, cualquier plataforma, la compra Coca-Cola y Pepsi.
Sería muy loco que vos seas marketing de Pepsi y empieces a hacer preguntas y esas preguntas se las están respondiendo con información insight de Coca-Cola. Por eso digo que los datos no... Es verdad que hay muchos datos públicos que están siendo usados, pero hay muchos movimientos en el mundo donde la información es realmente privada de cada persona y de cada empresa. Entiendo. Me gustaría llevarte un poco a lo más técnico. Vamos a aprovechar tu lado más técnico. La IA entrena a la IA, ¿no? Y muchas veces hay cajas negras, no se sabe cómo la inteligencia artificial llegó a determinado resultado. O a cajas de resonancia, que es lo que vemos en redes sociales, ¿no? Siempre nos manejamos en las mismas burbujas, vemos videos de gente que piensa parecido a nosotros. Y cuando hay discusiones vienen todos los haters, ¿no? Eso también está estudiado. El gatillo ese de las redes sociales, que lo sucio siempre lo ensucia un poco más. Entonces, ¿qué pasa con esta IA que entrena a la IA? Digamos, ¿siempre hay sesgos? Yo creo que siempre hay sesgos. Y los sesgos vienen de... pensemos un poco de cómo se alimentan esos cerebros, ¿no? Esos LLM, esos modelos, ¿cómo se alimentan? Se alimentan de datos. Para mí es muy importante cuando uno utiliza un modelo para cualquier cosa, entender de dónde vienen los datos. Entender cómo fueron entrenados esos modelos y si se dejó a este cerebro, digamos, que haga las conexiones automáticas o hubo alguien que le dijo, no, mira, esto se une con esto, ¿no? Esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con esto. Porque, o sea, vos entendés el significado de esa conversación que vos tenés a través de un agente. Y esto, a ver, esto pasa en el mundo real, ¿no? Nosotras dos antes de llegar acá tuvimos una conversación y obviamente vos investigaste quién era Vanessa, yo investigué quién era Julieta y a partir de ahí vemos desde dónde estamos hablando, ¿no? Creo que los sesgos provienen de no entender las fuentes de datos. Entonces, ¿qué pasa? Uno habla con un modelo y para poder evaluar la respuesta tenés que ver con qué fue entrenado. Voy a dar un caso hiper concreto. Yo no puedo, o sea, yo puedo hacerlo. Yo le puedo hacer una pregunta médica a ChatGPT, ¿no? A ChatGPT, a la versión paga, si querés. O sea, al LLM de ChatGPT. Ahora, si yo no tengo la capacidad de entender lo que me está respondiendo, no puedo confiar en lo que me está respondiendo porque no sé con qué fue entrenado. Yo hay un ejemplo que tiene que ver con las recetas. Yo uso ChatGPT, por ejemplo, tengo un modelo que está cargado con toda la información alimentaria de mi familia. Entonces parece re complejo, no es tan complejo. No. Wow, lo organizada y lo ágil que sos. O sea, bueno, pero licenciada en sistemas. No, pero pará, y además es una organización. Pero digo, entonces, ¿qué hago? Yo los domingos digo, bueno, a ver, pido un menú semanal. Y en base a ese menú semanal lo fuimos modificando, fuimos haciendo retrospectiva todos los domingos, fuimos teniendo un diálogo con ese cerebrito que está entrenado para darnos nuestro menú semanal. Ahora, si en vez de huevo me da banana o en vez de un ingrediente me da otro, todos nos reímos. ¿Por qué? Y porque yo tengo la capacidad, me gusta cocinar, yo tengo la capacidad de decir, bueno, mira, acá hay un sesgo, acá hay una alucinación, acá hubo una conexión que no la sabía, entonces hizo un bridge the gap. O sea, unió esto y dijo, bueno, conozco un ingrediente y tiró un ingrediente para dar como respuesta. En un tema médico es complejo eso. Es mucho más complejo. Sí. Entonces, ¿los sesgos están? Sí. ¿De dónde vienen? Y vienen de cómo entrenamos esos modelos. Esos modelos, yo creo que de hecho, ¿a dónde van las implementaciones hoy en día de inteligencia artificial? Y van a modelos mucho más específicos, a modelos de ventas, como no, Salesforce, por ejemplo, a modelos de ventas, a modelos médicos. Vos no podés usar... O sea, a mí no me podés llevar a una convención de neurocirugía, aunque yo haya estudiado unos cuantos años de medicina. Nota al pie. Estudié muchos años de medicina. No me podés llevar, porque
no. Y por más que me ponga acá algo real time que me diga de medicina, no. Yo puedo hablar de medicina, no, Vanessa no puede hablar de medicina. Yo te puedo hablar de cómo, a partir de una experiencia propia, decidí alimentar un modelo. Ahora, yo tomo decisiones de vida, yo digo a mi hijo le voy a dar este medicamento, ¿no? Yo fui al médico y le dije, che, adelantemos el parto porque en Chicago me dijeron que no, claramente no. Qué interesante. Hace poco el presidente de una automotriz, cliente de Salesforce, me decía, yo a lo que voy es a la hiperpersonalización de mis clientes. Yo quiero llegar directo a la necesidad de una persona que tiene una Ford Ranger, por ejemplo. Si lo llevamos al mundo de los bancos, ¿cómo se puede personalizar esa atención y cómo reducir los sesgos? Porque hay muchos casos de no le dieron un préstamo porque el bias de la IA solamente priorizaba hombres blancos con cierta jerarquía en su trabajo, y a ellos le daba y a las mujeres no. Claro, y vamos un poquito más allá de eso. ¿Por qué? Porque se entrenó con información histórica. Claro. Entonces vos, por eso yo arranqué diciendo, uno no puede predecir el futuro en base al pasado. Eso es por un lado. Por otro lado, ponele que ese modelo lo alimenten con información pública. Hubo un inconsciente colectivo hace 15 años que te decían, no, si vas a una entrevista de trabajo, cuidado de lo que pones en las redes porque... Y todos nos googleábamos, ¿no? Yo aparecí en una fiesta de disfraces que tuve que pedir a que, che, sáquenme de esa foto porque... Bueno, ¿qué pasa? Imagínate si esa información pública llega a los bancos y dónde puede estar el bias. O, por ejemplo, imagínate si vos traspolás darle o no el crédito a una persona en base a el tipo de compras que tiene. Solamente el tipo de compras que tiene. Es raro. Es raro. La verdad es que es raro. Entonces, la información tiene que ser, la información para poder alimentar un LLM, un cerebro, a través del cual yo le voy a hacer preguntas para tomar decisión, tiene que estar curada. El bias viene de ahí. Si vos, el banco, toma mi historial crediticio, mis redes sociales, mi historial de compra, entonces ¿yo qué hago? No sé si vieron, ¿cómo se llama yo no miro muchas series, pero hay series que por algún motivo particular los veo y es Creando a Ana, o Inventando a Ana. Inventando a Ana es una serie muy buena, que básicamente es una chica muy joven que engañó a todo un sistema bancario estadounidense. Ya sé cuál es. Bien, sí. ¿Entendés? Entonces decís, sí. ¿Por qué? Y porque básicamente su estilo de vida era tan opulento, entonces digo, nada, yo quiero hacer un edificio y quiero un crédito, entonces voy y empiezo a comprar. Era la falsa influencer, ¿no? La falsa influencer. Sí. Empiezo a comprar marcas de lujo y empiezo a comprar, no sé, me empiezo a mover en jets privados y me muevo en un auto de lujo y es todo un fake. Es todo un bias. Claro. Entiendo, queda claro. Tengo una última pregunta de mi parte y después vienen las de ustedes, vayan pensando si quieren. ¿Cómo se está usando hoy entonces inteligencia artificial o qué técnicas en los bancos? En los bancos. Yo soy una experta en lo que es en los bancos. Yo creo que hoy en día la implementación, hay 3 implementaciones que me parecen muy importantes y que entiendo que se están profundizando. Una tiene que ver con seguridad informática, no solo con la validación, sino con todas las amenazas que se tienen para con los sistemas informáticos. Hay algo que pasa por debajo que es los ataques informáticos. Y la inteligencia artificial está desarticulando muchísimos. Y creo que ahí los bancos están teniendo una gran ventaja con el uso de la inteligencia artificial. El segundo uso es de la atención al cliente. El hecho de vos tener un agente que te resuma, no solo te resuma, te resuma semánticamente, sino que te resuma a nivel de emociones, cómo llega un cliente cuando vos lo recibís telefónicamente o cuando vos lo recibís personalmente. Me parece que eso tiene una personalización de la experiencia increíble, realmente increíble. Para ambas partes, porque digo, para el trabajador que está del otro lado no está bueno. O sea, ¿a qué te dedicas? El peor trabajo del mundo, call center, y todo el mundo te llama para quejarse, ¿no? Entonces me parece que ahí el uso de la inteligencia artificial es muy positivo. Y el tercer uso tiene que ver con esos bots
muy molestos, que todos odiamos, están pasando a ser agentes. O sea, el bot... Eso es una buena noticia. Eso es por eso digo, 3 usos positivos. Yo no quiero que solamente el chatbot me diga A, B, C, D. O sea, Claro. no quiero que solo me dé opciones, sino quiero que fluya la conversación. Y eso no pasa. Fluya, que sea una conversación en términos humanos, que sea en un lenguaje natural. Pero no solo eso, sino que aprenda. La diferencia entre un bot es... si te dicen esto, A, B, C, D, le pueden agregar algún lenguaje natural, pero lo que hay detrás es básicamente algo rule-based. O sea, si pasa, si A, si P, entonces Q. Entonces, y además nunca sale de Q. Si tipeaste mal, muchas veces no predice qué significaba esa palabra. Exacto. Pero lo que está bueno además de eso, de mejora la interacción y aprende esa interacción. Entonces, yo creo que qué bueno sería si ir un paso más allá, donde pueden ver los bancos y distintas empresas, es aprender esas interacciones. A ver, si somos 15 personas en un molde de tiempo, que preguntamos exactamente lo mismo, bueno, hay una necesidad ahí que no está cubierta. Y conversacionalmente, ese mismo cerebro, a mí que estoy del otro lado, que soy del departamento de marketing, me lo puede decir. A mí que soy del departamento de sistemas, una pavada total y absoluta, que me río. En Argentina tenemos la liquidación de impuestos anual. Y hay algunos bancos y algunas entidades financieras que ya directamente mandan un mail y dicen, toma, reenviáselo a tu contador porque acá lo tenés. Y hay otras entidades financieras que me pasó a mí de haberlas probado, porque yo soy muy de experimento. Voy a ver esto, voy a ver qué hacen, y entro y compro algunas acciones para ver, digamos, cómo es la experiencia. Me pasó de tener que chatear con un bot que claramente no me dio la respuesta, tener que mandar un mail que no me dio la respuesta, y digo, te estoy pidiendo un informe para presentarle a la FIP en Argentina. Claro. Entonces digo, los de sistemas, eso es una implementación, algo realmente muy sencillo de implementar. Qué lindo sería si a ese bot que yo chateé te puede contar, mira, acá tenés una necesidad no cubierta. A toda la gente de producto, que las empresas se gastan millones en, ¿cómo armamos el producto? Bueno, ahí tenés el producto. Muy bueno. Antes de aplaudir a Vanessa, los invito a hacer sus preguntas. Mencionaste lo que es sesgo. ¿Cómo se podría hacer para reducir eso de las inteligencias artificiales? Los sesgos son parte de algo un poquito más grande que se le pone el nombre como toxicidad. Parte de esa toxicidad tiene que ver con los sesgos. No es lo mismo decirte no sé que decirte esto, no, inventarte un resultado en base a información pasada. Yo creo que una manera de reducir los sesgos es esto que estoy diciendo. Es muy importante crear modelos específicos, y esos modelos específicos tener una curaduría importante de los datos con los que se entrena ese modelo. Y otra cosa que es algo que es nuevo que está pasando es, los modelos hay que reentrenarlos y los modelos hay que revisarlos. Nunca te contesté esto de modelos que entrenan modelos, me fui por otro lado, pero digo, ¿está bueno? Sí, está bueno. Lo que pasa es que está bueno si en algún momento le pones un freno para evaluar el resultado de eso, porque si no te vas como que entras en un loop negativo, ¿no? Si un modelo con sesgos entrena otro modelo con sesgos, entras en algo, el resultado no puede ser nunca nada positivo. Hablamos de millones de patrones, así se llama cómo aprenden las inteligencias artificiales. Sí, pueden ser patrones. No para irme tan técnico, pero te hago algo que le pasó, por ejemplo, a OpenAI, que ellos hablan un montón. O sea, ellos en un momento empezaron a escanear libros y en base a esos libros alimentaban a sus modelos. Y lo que pasa es que algo que siempre hablamos mucho es el machismo y el feminismo. Y convengamos que no le podemos pedir a la inteligencia artificial que sea mejor de lo que es la inteligencia real, de lo que es la humanidad. Nosotros recién ahora estamos, creo que pasando una nueva etapa, pero bueno, estamos hablando con modelos que fueron entrenados con datos de principios de siglo, ¿no? Lo mismo con datos médicos. Ponele, imagínate si yo le hago la pregunta de cuál sería
cuál sería el mejor tratamiento para lo que yo tengo y los datos son de, no sé, de Chernobyl. Es una locura, ¿entendés? No hay manera Claro. que el resultado sea concluyente. No es lo mismo un tratamiento médico en el hemisferio sur, en Argentina, que tenemos determinadas condiciones meteorológicas, tenemos determinadas condiciones de salud, que en otros países que tal vez están mucho menos desarrollados que nosotros, que en otros países que están mucho más desarrollados que nosotros. Una pavada y que tiene que ver con los sesgos que yo me encontré cuando estaba probando esto. Algo que me pasó, lo que me pasó a mí en el embarazo, pasa muchísimo en la Italia de la posguerra, porque tenía que ver mucho con la alimentación, porque hay una complicación del hígado que tiene que ver con la alimentación de las posguerras. Entonces había muchas embarazadas de posguerra que tenían este problema. Y claramente, y lo voy a decir, pero por favor que se tome con pinzas. Cuando a mí me lo descubrieron, yo tuve colestasis, que es que te deja funcionar el hígado. Cuando a mí me lo descubrieron, me dijeron, te pido por favor que no googlees. Yo no googleé. ¿Qué hiciste la gente directamente? Yo no googleé hasta que un día lo veo a mi marido, estaba así. Y me dice, ¿por qué no vemos a otro médico? Googleaste. Claro. Googleaste. No se lo dije a mi mamá, no se lo dije a nadie. O sea, la mortalidad fetal en lo que yo tuve decía que era de un 98%. Y yo tenía un médico que me decía, tranquila, me dice, esperemos 3 semanas más. Y yo ahí caí con el médico, por eso yo le conté en la charla que le caía con un café al médico. Este tipo, ¿qué onda esto? ¿Qué onda? Le caía con un café y un lunes le digo, che, ¿por qué no hablamos un poquito de esto? Y yo lo veía re tranquilo. Digo, este tipo está mal de la cabeza. Me decía, vos, si el bebé se mueve no hay problema. ¿Por qué sacalo? Y en Estados Unidos me decían que, y en África, el tratamiento para lo que yo tenía era sacar al bebé, no importa en qué semana estés. Y a mí me decían, tranquila. Y cuando hablo con el médico me dice, esos datos son de, no teníamos este medicamento, no estamos en Argentina, yo a vos te conozco hace X cantidad de tiempo, tenemos todos los controles, tenemos la ecografía. Entonces, ¿el sesgo dónde está? ¿En la inteligencia artificial? No, está en Google. Toda la información que está en Google es de hace un montón de años. Por eso no googleen, en serio. Interesante. Es interesante. Tiene que ver con las fuentes de datos. ¿Alguna pregunta más? Hay un umbral bastante alto de cliente comercial, que es pasar de un emprendedor unipersonal o familiar o muy pequeño a una pyme, y para no trasladarle la responsabilidad a ese emprendedor de que además tenga capacidades de usar bien la tecnología para desarrollar mejor su negocio y crecer. ¿Cómo te parece que los bancos, con el acceso a la tecnología y a los datos que tiene de ese emprendedor y todos los emprendedores, le podría otorgar herramientas para que crezca más rápidamente o mejor y haga ese upgrade a ser un emprendimiento de mayor magnitud, mayor nivel de facturación o más grande, importante? Uy, qué buena pregunta. Y me va a costar ser corto, pero voy a tratar de serlo breve. Yo hice ese camino. Fundé mi empresa de tecnología a los 27 años y lo que más me costó fue precisamente, el primer error que cometí fue un error contable. Entendí lo caro que era no tener un buen contador, porque un día me cayó una inspección y me pidieron los libros contables y yo estaba en hojotas programando, porque estábamos programando una herramienta para una empresa de medios muy grande, no estaba en hojotas, pero estaba programando y digo, ¿qué es un libro contable? Y bueno, tuve que dar un par de explicaciones que me salieron muy caras. Y ahí dije, che, tiene que haber algún curso. Y dije, un curso. Digo, tiene que haber algún curso, porque yo tengo que ser, bueno, nada. Y ahí me di cuenta que, o sea, es mucho más importante tener un buen socio y un buen contador y un buen abogado que te pueda explicar eso antes de ser un crack en el emprendedurismo. Y a todo el mundo que emprende le digo lo mismo. Ahora, qué bueno sería si tenés precisamente alguien que te lo explica, un agente fiable que te lo explica, que cumple el rol de un buen contador, ¿no? En un montón de aspectos, en todo lo que es temas impositivos, que cambian muchísimo, en todo lo que son los aspectos legales, por ejemplo. Nada, sería genial. Y también, obviamente, creo yo también que hay que ser transparentes
en la utilización de los datos, ¿no? Sobre todo con los emprendedores. Y voy a dar un ejemplo particular. Puede haber emprendedores que tengan una mala cadena de pagos al principio y necesiten un crédito para algo, así, che, o sea, yo claramente, no sé, la SRL o la SA la formaron hace poco tiempo, entonces no tienen historial crediticio. Entonces decís, y bueno, ¿y cómo haces? Bueno, ahí la inteligencia artificial te podría ayudar para decir, bueno, si querés dame información un poco más amplia acerca de qué hay detrás de ese respaldo legal, a ver cómo te podemos ayudar como entidad financiera, por ejemplo. Yo, escuchándote, pensaba que en realidad los agentes pueden ser buenos asistentes de los propios contadores, ¿no? Porque alguien de afuera podría decir, hombre, entonces los contadores van a desaparecer. Menos en Argentina, para mí no van a desaparecer, esto es mi opinión, pero sí un contador podría usar muchísimos agentes para gestionar a cada cliente que tiene y ser mucho más exitoso. Bueno, no quiero parecer que no estoy bien, pero a ver, ¿qué me pasó? Yo creo que en la vida todo es perfectible y uno todos los años puede mejorar. Cuando yo tenía una empresa de software, vender una empresa de servicios, quedas monitoreada sobre todo que opera en varios países, quedas monitoreada. Entonces, mi contadora me dijo, mirá que tu declaración jurada tiene que ser impecable. La primera declaración jurada mía que presenté postventa, la estuve preparando 4 días, lo pasé horrible, horrible. Entonces empecé a generar un documento. Y después generé ese documento, generé una planilla que cada vez que hago algo que yo sé que voy a tener que presentar en la declaración jurada, lo registro. Entonces después, la declaración jurada es volver esa planilla. Y después nada, se empecé a diversificar y se empezó a complicar y digo, bueno, este año lo que le propuse a mi contadora es armar un modelo. Entonces es donde yo conversacionalmente le pueda decir, ¿cómo saco el reporte de tal entidad financiera, el reporte de gastos de tal entidad financiera? Y que me diga cómo sacar el reporte de tal entidad financiera. Lo saca y automáticamente se lo envía a una carpeta compartida que la tiene mi contadora, por ejemplo. Un aplauso para Vanessa.